Amén. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. Sabes, estos días en oración viene un pensamiento a mi vida. A veces Dios nos habla de manera específica, Dios nos dice que podemos trabajar en sermones, pero vino este pensamiento de cómo muchas veces como cristianos podemos seguir batallando con nuestro antiguo, nuestro viejo hombre. Entonces quiero predicarte en esta mañana un sermón que he titulado Que no te gane tu Simón. Mateo 16, versículo 15 al 18 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí Jesús está hablando con Simón, Pedro, pero todavía no se llamaba Pedro, sino que en ese momento le dice Jesús a Simón: tú eres Pedro. Le digo, quiero predicarte en esta mañana que no te gane tu Simón. Hay una lucha que todo cristiano va a enfrentar sin importar el tiempo que lleve en Cristo. Puedes llevar quizás meses, años en Dios, y luchamos con ciertas cosas en nuestra vida, con tentaciones, luchamos contra problemas externos, luchamos contra el enemigo, pero una lucha que siempre vamos a tener que sobrellevar es con nosotros mismos. No es solamente una lucha contra el mundo, no es solamente una lucha contra el pecado, no es una lucha contra Satanás. Pobre Satanás, siempre le echan la culpa de todo. Pero te quiero hablar de una lucha interna, una lucha entre lo que éramos antes y lo que Dios nos dice que somos ahora. Esa lucha que hay entre ponle el nombre que tienes, tu Gerardo del pasado y tu Gerardo de ahora. Pedro tenía dos nombres que representan esa batalla. Antes de Cristo era Simón, el hombre natural, ese hombre impulsivo, inestable, emocional, que no tenía un dominio propio en sus emociones. Pero cuando se encuentra con Cristo, Jesús inmediatamente le dice: tú ya no eres Simón, tú eres Pedro. Un hombre transformado por Dios, un hombre que ya no iba a ser inestable, que ahora iba a estar firme para el reino, un hombre que iba a madurar y que iba a ser útil para la obra de Dios. Sabes, Jesús le cambió el nombre a Simón porque vio algo especial en él. Nadie más veía esto en Simón. Mientras todos veían a un pescador, quizás a un jefe de familia, a un trabajador, Jesús llegó, y cuando Simón respondió: tú eres el Cristo, Jesús pudo ver a Pedro, una firmeza de una roca, un hombre estable. Sabes, iglesia, Dios te ve muy diferente a como tú te ves. Siempre he dicho esto: no eres el mismo ni la misma de antes. No deberías de ser el mismo ni la misma de antes. Y quizás cuando llegaste a Cristo no cambió tu nombre, pero cuando le entregas tu corazón a Dios, cambia tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cambia tu corazón, cambia tu pensamiento, cambia tu carácter, cambia tu destino. Ya no eres, o al menos no deberías de ser la misma persona que antes. Y tienes que preguntarte en esta mañana: ¿quién está gobernando tu vida hoy? Simón, ese viejo, ese viejo, esa mujer de antes, el Simón que antes gobernaba tu vida, o el Pedro que Dios quiere que seas. ¿Vas a dejarte dominar por tu viejo hombre, o vas a dejar que tu nueva criatura sea quien gobierne hoy tu vida? Quiero ver como primer punto, de Simón a Pedro. De Simón a Pedro. Juan capítulo 1, versículo 42. Juan capítulo 1, versículo 42. Cuando estés ahí, un fuerte, amén. Juan 1, 42. Sí, ahí está.
Juan 1, 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y le trajo Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Jesús conoció a Simón, no le habló según lo que era, ni siquiera lo llamó por su nombre, le habló por quien iba a llegar a ser. Ahora te digo, el nombre de Simón significaba alguien inestable, alguien que era manejable, un hombre totalmente natural, como éramos antes de Cristo. Se dejaba llevar por sus impulsos, sus emociones. Ahí estaba Pedro cuando se encontró con Jesús, echando sus barcas toda la noche. Al día siguiente no había pescado nada, y me imagino a Pedro ahí todo agüitado, decepcionado, porque era alguien emocional. Pero cuando Jesús le dice: te vas a llamar Cefas, Pedro o Petros, que significa una piedra, alguien firme, alguien estable, alguien que iba a hacer grandes cosas para Dios. Sabes, cuando Dios te llamó a ti y llegaste a Cristo, Él quiere que cambies. Sí, Dios te ama como eres, Dios nos amó aún siendo pecadores, pero si Cristo te llamó, no te llama por tu nombre anterior, te llama por la nueva criatura que eres. Él quiere cambiarte, no quiere que sigas siendo el mismo. ¿Qué nombre te ha puesto Dios? A mí no me hubiera gustado que me pusieran Gerardo, pero me pusieron. Ojalá Dios me haya puesto un nombre muy bonito. ¿Qué nombre te habrá puesto Dios? ¿Y por qué volver a lo mismo? En el Antiguo Testamento Dios también cambió el nombre de algunos hombres y mujeres, dándoles una nueva identidad, dándoles un nuevo propósito, identificándolos por algo específico en su vida. ¿Cuántos se acuerdan? Abraham, antes en la Biblia lo escribía y lo mencionaba Abraham sin H, después lo menciona como Abraham o Abraham pero con H, después de que tuvo la bendición o llamado el padre de la fe. Saraí la llamó Sara, Jacob lo llamó Israel. ¿Cuántos se acuerdan? Hace poco prediqué sobre Noemí, y Noemí sola dijo: yo me llamo Mara, ya no soy Noemí. Dios cambiaba el nombre de las personas, y no lo hizo solamente para que sonara mejor, no lo hizo solamente para identificarlo. Es que ya tengo uno que se llama igual, mejor te cambio el nombre. Lo hizo porque estaba cambiando también el destino completo de estos hombres y mujeres. Así hace Jesús con nosotros. Quizás tú no lo ves, tú no te sientes diferente, pero Cristo ya no te llama por tu nombre anterior. Muchos siguen viviendo como si fueran Simón, porque siguen creyendo que son las mismas personas antes de Cristo. Mismas actitudes, mismos pensamientos, mismas acciones. Y aunque ahora deberían de estar siendo un Pedro, alguien firme, alguien haciendo grandes cosas, predicándole a 3,000 que se salven, su Simón no los deja. Vuelve ese Simón a tu vida y le empiezas a regar. Cuando tú estudias y lees los evangelios y la vida de Pedro, cuando estuvo con Jesús, cada vez que su Simón salía, la regaba. Tú sabes que ya no deberías de ser Simón, tú sabes que deberías de ser Pedro, y eso es lo que te está deteniendo de avanzar para Dios. No eres el mismo. ¿Cuántos saben que no eres el mismo que eras antes? No eres el mismo que fracasaba y fallaba constantemente. No eres esa misma persona que estaba adicta a sustancias. No eres ese mismo que cometió un montón de errores. No eres ese mismo que se sentía solo en depresión. No eres ese mismo que pecaba constantemente. No eres ese mismo que vivía nada más por vivir, sin ningún destino ni objetivo claro. Ahora ya eres diferente. Eres aquel que Cristo ha transformado. No Simón, Pedro. Estando en Cristo eres alguien nuevo para Dios y nuevo para la gente. ¿Sabes? Un gran cambio de Pedro en los evangelios a Pedro en el libro de Hechos. Ahora tú puedes estar aquí y decir: pastor, pero yo me siento igual. Pastor, yo vengo a la iglesia, pero sigo teniendo las mismas actitudes.
sigo teniendo las mismas batallas, sigo reaccionando igual, pienso y siento que soy el mismo. Como la canción, así nací, así me moriré. Ya se la sé, ya lo intentamos que se la sabe. Ya, yo soy el mismo, no voy a poder ser diferente. Pero sabes, iglesia, cada día, todos los días vas a tener que pelear contra Simón. Ya van a decir los cholitos, Simón, pastor. Vas a tener que pelear contra Simón. Cuando tu Simón quiera salir y llegar, vas a tener que detenerlo. Cuando tu Simón quiera tomar el lugar de Pedro, vas a tener que frenarlo. Pero va a tener que ser tu decisión y estar firme. Recuerda quién eres, no quién eras. Recuerda quién eres ahora en Cristo. Siempre recuerda quién ya no eres para no caer en los mismos errores. Eso me lleva a mi segundo punto. Cuando Simón quiera volver. Digo, el servicio pasado hablé cuando Jesús llevó a sus discípulos. A ver, ¿de qué hablé el servicio pasado? A ver si se acuerdan. A ver, ¿qué no escuché? No te duermas. No te duermas, hermana. Se me quedó muy grabado, quién sabe por qué. El servicio pasado hablé cuando Jesús llevó a sus discípulos a orar en el Getsemaní y les dijo, oren conmigo. ¿Sabes? Se quedaron dormidos. Y uno de los que estaba ahí con ellos era Pedro. Pedro era uno de los cercanos a Jesús. Ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago. Y dice en Mateo 26, 40 al 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y no se dirigió con Juan, no se dirigió con Santiago, dice, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora Jesús sabía y conocía a cada uno de sus hombres. Conocía a Pedro. Aunque Jesús le cambió el nombre, sabía que si Pedro no se mantenía orando, que si Pedro no se mantenía firme en Dios, que si Pedro no hacía un cambio genuino en su vida, Simón iba a seguir apareciendo. Simón iba a seguir volviendo. Tentaciones lo iban a hacer caer. Por eso le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabes? Simón seguía viviendo en Pedro. Tu viejo hombre, aunque la palabra de Dios dice, mueran, despójense de ese viejo hombre, a veces lo dejamos salir. Y varias veces Simón quiso volver, recuperar el control, sentir que era el mismo pescador de antes. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarse del viejo hombre. ¿Sabes, iglesia? Así ocurre con nosotros. ¿Cuántos saben que la salvación es inmediata? Amén. No es un proceso. Para salvarte tienes que hacer eso. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón y te arrepientes, eres salvo. ¿Ven? Es inmediata la salvación. Pero tu transformación no. Tu conversión a Cristo es instantánea. Tu salvación es al momento. Pero la transformación, tu cambio en el carácter, tus hábitos, esos pensamientos que a veces vuelven, tu mentalidad, todo eso en cambio es progresivo, se va dando. Tú tienes que despojarte del viejo hombre. Cada día tienes que luchar por tu anterior yo. Cada día tienes que someter tu carne. Cada día tienes que dejar atrás lo que eras y tienes que buscar un cambio en Cristo. Yo puedo orar por ti, y siempre oramos en las mañanas por ti, por la iglesia, por las familias, por los jóvenes, por los matrimonios. Tú puedes estar orando, Dios, cámbiame por favor. Pero decisiones van a hacer la diferencia. Disciplina, Pedro, firmeza.
No dejes que Simón te controle. De hecho, cuando Jesús llamó a Pedro por primera vez, fue porque Pedro declaró: tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: eso no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice en Mateo 16, 15, 18, Mateo 16, 15 al 18. Entonces se ha ido fuerte, amén. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Primera vez que fue llamado Pedro es porque él había declarado quién era Jesús. Jesús le dice: tú eres Pedro, alguien firme, una roca, una piedra para el reino de Dios. Pero si seguimos leyendo un poco más adelante, más abajo, ahí en el mismo capítulo, sale el Simón nuevamente. Acababa de ser Pedro, acababa de tener una revelación, una experiencia maravillosa con Dios. Pero más adelante, después de hablar Pedro, habla Simón. Dice en Mateo 16, 22 al 23. Mateo 16, 22 al 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, versículos anteriores, Jesús le está diciendo: eso te lo reveló Dios, eres Pedro. Y pasan unos versículos más adelante, le dice: quítate de mí, Satanás. Aquí andan unos Satanás, quítate de mí. Pedro acababa de recibir revelación. Pedro acababa de ser llamado Pedro. Pero Simón apareció otra vez, la volvió a regar. Y esto nos enseña, iglesia, que podemos tener momentos con Dios. Puedes estar en la iglesia, sentir la presencia de Dios, que Dios te hable tremendamente, que Dios te revele algo, tener una experiencia poderosa con Dios cuando estás siendo Pedro, cuando estás firme. Pero al día siguiente, o incluso ese mismo día más tarde, puede volver tu Simón, volver a pensar en la carne, volver a pensar con emociones. Le dice Jesús: estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Y eso nos enseña, iglesia, que Simón vuelve, que tu viejo hombre quiere regresar. Ahora digo Simón, pero quizás ese Simón es tu orgullo. Digo Simón, pero quizás tu Simón es tu carácter, la terquedad, el pecado, la autosuficiencia, las maldiciones. Asústame. Simón quiere volver, tu pasado quiere volver, pero tu Pedro le tiene que decir que no. Pedro hizo cosas asombrosas en Dios, tuvo esa relación con Jesús, estaba cercano a Él, caminó sobre las aguas, vio milagros, predicó. Una vez que Simón volvió a salir más adelante, en Juan 18, 10 al 11, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Ahora piensen esto: 3 años Pedro estuvo con Jesús. Jesús predicaba amor, era un Dios justo y predicaba también duro, pero lo que él era, o que lo que vino a mostrar, era el amor de Dios en la tierra. Los discípulos estaban con él, veían la misericordia que tenía Jesús hacia las personas. De hecho, en un texto menciona que los discípulos dijeron: ¿qué onda, Jesús? Ay, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Jesús? Ya se me está pegando lo de García. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo? Porque estos no quieren hacer caso. Y Jesús les dijo: no sabes de qué espíritu sois. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús les enseñaba amor y misericordia para con otros.
Pero aquí acabamos de leer en Juan 18, 10 al 11, que Pedro, en el momento de que quieren arrestar a Jesús, saca la espada y mocha la oreja. Le corta la oreja a Malco, este hombre que iba junto con los que iban a arrestar a Jesús, un siervo del sumo sacerdote, mientras Jesús se entregaba y decía: está bien, yo sabía que iban a venir, dejen ir a ellos, yo aquí estoy, dejen a los demás. Estaba aceptando la voluntad de Dios para su vida. Pedro estaba reaccionando en la carne. Pedro estaba reaccionando base a sus emociones. Pedro era una persona impulsiva. Como te dije, lo describe como alguien inestable, llevado por vientos, por olas. Sus emociones eran ese Simón que volvía de vez en cuando. Lo llevaba a una inestabilidad espiritual. Y en ese momento donde vio que iban a arrestar a Jesús, sacó la espada y cortó la oreja. ¿Sabes? Ese no fue Pedro. Pedro se hubiera mantenido firme. Pedro hubiera aceptado la voluntad de Dios. Pedro hubiera entendido que Jesús tenía que beber de esa copa. Pero el impulso de Simón reaccionó. ¿Sabes? Cada vez que dejas que tu hombre viejo regrese, que tu Simón salga a flote, vas a lastimar a personas. Y te lo digo, puedes ser cristiano de meses, de años, pero si dejas que tu Simón salga a flote, tus emociones, tu inestabilidad, vas a herir a personas. Quizás no les vas a mochar la oreja, pero tus palabras, tus actitudes, tu carácter con tu familia, con tu esposa, con tus hermanos, cada vez que dejas que Simón salga, lastimarás a otros. Porque Simón siempre responde impulsivamente, cuando Pedro debería responder espiritualmente. Simón se deja llevar por sus emociones, cuando Pedro se mantiene firme en sus convicciones. Simón actúa conforme a la voluntad que le conviene, cuando Pedro acepta la voluntad de Dios para su vida. Te puedes evitar un montón de problemas si controlas a tu Simón. La mayoría de los problemas o muchos problemas que has tenido estando en Cristo, ya sean personales, familiares, en relaciones de amistad, en la iglesia, ¿sabes por qué pasan? Porque dejas salir a Simón. Porque se crean o nacen porque tu Simón empieza a hablar. Tu Simón empieza a pensar. Tu Simón acciona. En lugar de que dejes que Pedro, esa firmeza en Dios, te dirija. El peligro de esto, iglesia, es que si dejas que Simón siga metiendo o teniendo el control de tu vida, te puede llevar hasta llegar a negar a Jesús. Tú puedes leerlo en Juan 13, versículo 36 al 38, y a lo mejor puedes decirme: pastor, no es cierto, sí, de repente regresa mi Simón, pero yo sé quién soy. Pedro también sabía quién era, pero Pedro también negó a Jesús. Dice en Juan 13, 36 al 38, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahí está Pedro hablando o teniendo una conversación con Jesús, pero empieza a hablar Simón, el emocional, y le dice: yo mi vida voy a poner por ti, yo donde tú estés voy a estar. Y Jesús le dice: Pedro, no puedes estar. Pedro, me vas a negar. Y si sigues leyendo en el Evangelio de Lucas 22, 52 al 62, Lucas 22, 55 al 62, dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora
Después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, Pedro había dicho, aunque todos te abandonen, Jesús, yo no te voy a abandonar. A donde tenga que ir, voy a ir. Si tengo que dar mi vida por ti, la voy a dar. Pero su Simón lo negó. Pedro terminó negando a su Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque Simón todavía estaba ahí. Porque Simón todavía salía a flote. Simón todavía salía de vez en cuando y hacía cosas que perjudicaban no solamente a los demás, sino su vida espiritual. Y sabes, iglesia, yo sé que nuestra carne, nuestro yo del pasado, nuestro viejo hombre será una lucha constante. Todos los días, cada día tenemos que someternos a Dios. Cuando dice amén. Tenemos que someter nuestra carne, como dijo el apóstol Pablo. El problema no es si Simón sigue ahí o no sigue ahí, ahí está. Tú te das cuenta cada vez que Simón sale. El problema no es que exista. El problema es cuando dejas que gobierne tu vida, que reaccione por ti. Después de que Pedro hizo todo esto, cortar la oreja de Malco, negar a Jesús, entristecerse, en otro evangelio dice que Pedro hasta negó a Jesús con maldición, se le salió lo de García. Simón quiso regresar a lo que era antes. Y digo Simón, pero estoy hablando de Pedro, es el mismo. Quiso regresar a ser pescador. Jesús lo había sacado de ahí. Pero cuando pasó todo esto, vio a Jesús, supo que Jesús fue crucificado, habían pasado los 3 días de la resurrección, todavía no veía a Jesús. Pedro dijo, voy a ir a pescar otra vez. Juan capítulo 21, versículo 2 al 3. Juan capítulo 21, versículo 2 al 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahora, no sé si te suene, cuando Jesús encontró a Pedro, toda la noche estuvo pescando y no pescó nada. Pedro no sabía que Jesús había resucitado. Pedro estaba desanimado. Pedro había negado a Jesús. Pedro estaba emocional y volvió a su pasado y dijo, voy a ir a pescar. Voy a volver a la barca. Voy a volver a echar la red. Ahora, el ir a pescar no era solamente ir de pesca para distraerse. El ir a pescar es querer volver a su vida antes de Cristo. Es decir, ¿sabes qué? El maestro no volvió. Lo negué. Voy a ir a pescar. No era solamente ir a pescar, era volver a la vida que tenía antes de Cristo y ya no ser un pescador de hombres. Volver a ser un pescador común. Era regresar al lugar donde Jesús lo había encontrado, de donde Jesús lo había sacado, y Jesús le había dicho, vas a ser pescador de hombres, Pedro. Pero Simón dijo, voy a volver a pescar. Algo que he notado, iglesia, con frecuencia en cristianos, es que cuando las cosas salen mal, cuando la situación está tensa, cuando el problema emerge, siempre sale Simón. Siempre Simón vuelve. Cuando estás luchando, cuando las cosas salen mal, muchas veces Simón es quien reacciona. Y quieres volver a viejos hábitos. Y quieres volver a hacer lo mismo. Y quieres volver a viejas amistades, a viejas costumbres, a viejos pecados. Pero no es Pedro, es Simón. Te olvidas de que eres Pedro. Te olvidas de que Jesús te dijo, vas a estar firme, vas a mantenerte. Y Simón, emocionado, dice, no, déjame voy a pescar. Hay una frase que todo cristiano nos sirve recordar.
¿Sabes? El mayor enemigo que tienes no es el diablo. Cristo lo venció. Amén. El mayor enemigo que tienes eres tú, tu carne, tu pasado. La frase dice: el mayor enemigo de tu futuro muchas veces es la versión antigua de ti. Es lo que te detiene. Pastor, es que no puedo cambiar. Somete a tu Simón. Pastor, es que se me sale. Somete a tu Simón. No dejes que Simón te controle. Quiero ver como último punto: te llamarás Pedro. Te llamarás Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes? Aunque Simón regresaba de vez en cuando con Pedro, Jesús nunca dejó de ver a Pedro como Pedro. Ya no era Simón. Ni siquiera cuando Pedro actuaba de manera impulsiva, emocional, Jesús lo seguía viendo como ese hombre que iba a hacer cosas grandes en la iglesia primitiva. Y esto es impresionante, iglesia, porque aún después de negarlo 3 veces, Jesús no dijo: no, ya la regaste, Pedro, ya, ahora sí eres Simón, ya te regreso tu nombre, eres bien inestable. Aún cuando Pedro lo negó, aun cuando Pedro quiso volver a ser pescador, aun cuando Pedro hizo todo lo que Simón haría, Cristo lo siguió viendo como Pedro. ¿Sabes? Dios te ve igual a ti. Quizás a veces la regamos, nada más el pastor la riega. Quizás a veces Simón vuelve. Quizás de repente se te sale el hermana Lopaquita, la del barrio. Pero Dios ve propósito en ti. Dios te sigue viendo como Pedro. Dios ve restauración, Dios ve potencial, Dios ve lo que puedes hacer si te mantienes firme en Cristo. Al final, cuando tú lees de Pedro, las cartas que le hizo primera, segunda de Pedro, cuando lees el libro de Hechos, cuando ves que hablan de Pedro, podemos darnos cuenta que quizás Simón seguía ahí, pero no igual que antes. Pedro pudo controlar su estabilidad. Pedro pudo tener la firmeza que Cristo le había dicho. Pedro pudo ser el líder de la iglesia primitiva. Digo, en los evangelios vemos a un hombre impulsivo que la regaba cada rato, que dudaba, que negó a Jesús. Pero en Hechos, en el libro de Hechos, vemos a un Pedro completamente diferente. Un gran líder, un gran predicador. Pedro haciendo milagros con la gente. Dirigido por el Espíritu Santo, ve y predica a estos lugares. Un hombre con una fe inquebrantable y que ahora sí era inamovible de su destino en Cristo, que hasta pudo aguantar la muerte. Por eso Jesús le dijo: Pedro, ahorita no puedes morir por mí, pero más adelante. ¿Qué pasó? ¿Y Simón? Lo que pasó, iglesia, es que la transformación de Cristo, aunque no es instantánea y es progresiva, si tú luchas, te mantienes y confías en Dios, tarde o temprano, Pedro va a ser el que tiene el control. Tu lado espiritual, ese que has trabajado, que has orado, que has leído, que has alimentado en Dios, es lo que va a tener el control en tu vida. Dios no cambia solamente el nombre, Dios te cambia por completo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso contigo? Amén. Quizás no tu nombre, pero sí tu carácter. Quizás tus pensamientos, tu conducta, tus hábitos, y lo más importante es que Cristo cambie tu corazón. Dios sigue levantando Simones y convirtiéndolos en Pedro. Y te digo, la pregunta no es si tu Simón está ahí. Ahí va a estar todos los días. Y si no sometes tu carne, si no oras, si no te pones firme en Dios, el Simón ahí va a estar dentro de ti. La pregunta es: ¿quién va a dirigir tu vida? Quiero cerrar leyendo Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Que no te gane tu Simón, iglesia. Vamos a mantenernos firmes en Cristo y busca, amén, el mejorar para Dios. Quiero pedir cada rostro inclinado, cada ojo cerrado en reverencia